Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo, guía hacia la verdad central de la fe católica, con el Padre John Freddy Kirama Serna. Bienvenidos. Un saludo muy fraternal, muy cordial para todos ustedes, queridos peregrinos de Cristo que, como cada semana, ahorita mismo están escuchando este podcast. Dios nos permite, nos da la oportunidad de reencontrarnos una semana más en este espacio que bien sabemos dedicamos al estudio y a la profundización del Catecismo de la Iglesia Católica. Demos gracias a Dios que nos facilita estos espacios, que Él es quien, sin lugar a dudas, nos inspira estas obras que están orientadas a nuestra madurez cristiana, al conocimiento cada vez más perfecto de nuestra fe y naturalmente a una más radical vivencia de las exigencias del Evangelio, las exigencias cristianas. Quiero comenzar como siempre pues agradeciéndoles a ustedes que con tanto gusto van siguiendo estos espacios. No solamente me refiero a este del Catecismo de la Iglesia, sino a otros espacios que desde Peregrinos de Cristo hemos ido abriendo para que pues ustedes puedan estar conectados con todos estos espacios que están orientados pues al conocimiento de la fe y naturalmente pues a sentirnos más comprometidos con la común tarea de la evangelización. Bueno, intentando recapitular lo que hasta ahora hemos visto, hemos podido estudiar del Catecismo de la Iglesia Católica, pues recordemos que estamos aún en el primer artículo del credo del símbolo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hemos podido pues ir un poco a la Sagrada Escritura, concretamente al libro del Génesis, que en su primer capítulo nos narra la historia de la creación, y a partir de ahí hemos hablado de Dios Padre como el Creador, el Hacedor de todo, lo visible y lo invisible, como ese Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza, que era justamente el tema que estudiábamos en el pasado podcast, la creación del hombre como criatura o como creación cumbre de todo lo que ha salido de las manos de Dios. Analizábamos un poco el sentido de las expresiones imagen y semejanza. El Catecismo de la Iglesia pues desarrolla este tema interesantísimo, en qué consiste la imagen de Dios en nosotros, en qué consiste la semejanza de Dios en nosotros, imagen y semejanza que se replica también pues en las demás criaturas, más perfectamente en nosotros, pero la imagen y la semejanza, la bondad, la perfección y la santidad de Dios también la podemos contemplar en todas las criaturas. Está la perfección de la creación, está la perfección de todo lo que nosotros podemos contemplar, de lo que nos rodea, que pues a partir de esa contemplación nosotros podemos pensar, imaginar la santidad que hay en Dios, la perfección que hay en Dios. Vamos entonces a continuar, esta vez con unos numerales más en el Catecismo de la Iglesia, y concretamente vamos a entrar en el número 385, a partir del 385, cuyo tema central es el pecado o la caída. Recuerden ustedes que es importante que leamos antes el Catecismo, pues ya que por cuestión de tiempo no podemos leer cada numeral en este espacio, puesto que se nos extendería demasiado y quedaría poco tiempo para, digamos, la explicación. Entonces, importante que ustedes previamente lean estos numerales completos, ojalá, y pues luego, al escuchar este podcast, podamos resolver algunas dudas. El número, pues, 385 comienza hablándonos de la caída, que es justamente el relato que sigue a la creación. Nos dirá el libro del Génesis, del que venimos hablando también, al que constantemente nos estamos refiriendo, pues natural, por obvias razones, al hablar de la creación, que Dios, después de crear al hombre y a la mujer,
después de que al hombre le ha dado a esta compañera, y después de que el hombre le ha dado nombre a cada una de las criaturas que Dios ha hecho para él, que han de servirlo, Dios los instala, los pone en el paraíso, para que estos disfruten de todo lo que hay en el paraíso, y pues para que el hombre goce de todo aquello que Dios ha creado, y así pues todo es armonía, todo es felicidad en el paraíso, y hay una prohibición, una advertencia, y es pues no comer del árbol que está allí en el centro del jardín del Edén. Es lo que escuchamos en el relato del Génesis, poco antes justamente de la narración del texto del pecado. Lo primero que nos advierte el catecismo de la Iglesia, al hablarnos de la caída y del pecado, es que la bondad de Dios es infinita. Dios es infinitamente bueno, y todo lo que Dios ha hecho es bueno. Por lo tanto, de entrada, afirma el catecismo que no podemos pensar siquiera en que el pecado se ha introducido en el mundo por voluntad de Dios, o que ha sido la mano de Dios también la que, así como ha creado todo aquello que es bueno y perfecto, pues también ha creado el mal. Dios es infinitamente bueno, y todas sus obras son buenas y son perfectas. Es lo que al comenzar este tema del pecado nos dirá el catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, pues ya el catecismo, que nos está afirmando que el mal no puede tener su origen en Dios, pues nos está diciendo que el mal entonces tiene su origen en el hombre. Es entonces la realidad del pecado que está presente en la historia del hombre, y sabemos precisamente de dónde proviene el pecado. El mismo libro del Génesis, ya lo decía hace un momento, pues nos relata cómo fue la caída, cómo fue el primer pecado, el pecado de nuestros primeros padres. Interesante que también volvamos como a ese texto, que lo leamos detenidamente, que lo meditemos, y que ya luego pues dejemos que sea el catecismo de la Iglesia Católica quien nos explique propiamente esta realidad. Porque, como lo hemos dicho, descartada tal posibilidad que Dios haya querido el pecado, que Dios haya creado el pecado, o que Dios haya permitido que el pecado entrara en la historia y arruinara la perfección y la armonía con que Él todo lo creó al comienzo. El origen del pecado hay que encontrarlo entonces en el corazón humano. Es allí donde se fragua, es allí donde está la raíz del mal, la raíz del pecado. Nosotros solemos hablar del primer pecado, del pecado original, como un pecado de desobediencia. Tanto Adán y Eva desobedecen a la voz de Dios, a la orden que Dios les ha dado, pasan por alto la advertencia que Dios les ha dado, y pues terminan cometiendo el primer pecado. Es así como nosotros lo entendemos. Sin embargo, pues el tema es mucho más, diríamos, mucho más complejo. O por lo menos habrá que analizar en detalle el texto del Génesis, y para que entendamos realmente en qué consiste el primer pecado. El Catecismo de la Iglesia desarrolla ampliamente este tema, por eso insisto, importante que lo leamos. Acá apenas damos como unas ideas, unas pinceladas a este texto o a esta realidad del pecado. Por eso, qué bueno que vayamos al texto del Génesis para que lo leamos, y posteriormente a estos numerales del Catecismo de la Iglesia que nos hablan concretamente acerca del pecado. La realidad del pecado, pues, y más particularmente del pecado original, como solemos llamarlo, solo se puede esclarecer a raíz de la revelación divina. Sin el conocimiento que la revelación nos da acerca de Dios, creo que es imposible poder conocer un poco la realidad del pecado. Por eso el catecismo comienza hablándonos de la bondad que hay en Dios, de la perfección que hay en Dios, y la bondad y la perfección con que Dios todo lo ha creado, para que podamos entender a partir de esa revelación que en Dios no está el origen del pecado, que ni en la mente ni en el corazón de Dios cabe tal posibilidad de permitir
que la perfección con que Él ha creado todo, pues se arruine a partir del pecado. No tendría ningún sentido que Él, al esmerarse por crearlo todo bien y todo perfecto, finalmente se encargue también de arruinar lo que Él mismo ha creado. Eso es lo que nosotros podemos entender a partir de la revelación, que Dios no ha permitido el pecado. San Pablo lo dirá, que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, concretamente hablando de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Pero el mismo apóstol agregará que también la vida, el perdón, también la gracia y la salvación han vuelto, han regresado también por un hombre, y este es Jesucristo. ¿Qué podemos decir entonces acerca del pecado original? ¿Qué nos dice la Iglesia? ¿Qué nos enseña la Iglesia y concretamente qué encontramos nosotros en el Catecismo de la Iglesia Católica acerca del pecado original? Lo primero que debemos afirmar es que es una verdad esencial de la fe. No es una simple idea, no es un simple, ¿cómo llamarlo? Algo que hace parte del vocabulario común del cristiano, pero algo que no está ampliamente desarrollado por la doctrina cristiana, la realidad del pecado original. Sin lugar a dudas, es una verdad esencial de la fe. Y casi que cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos en la vida cristiana, en la formación que recibimos nosotros, siendo muy pequeños ya, para la recepción de los primeros sacramentos, ya teniendo uso de razón, recordaremos de que uno de los temas fundamentales de esa catequesis inicial que recibimos en nuestra vida era el tema del pecado original. Pensemos, por ejemplo, en los catecismos propios de aquella época, el catecismo del Padre Astete en particular, u otros catecismos que eran muy propios de hace algunos años, de hace algunas décadas, y que eran propiamente el texto guía para la preparación de niños y de jóvenes a los sacramentos. Y pues en esos catecismos, un tema importante, un tema al que se le dedica buen tiempo y buen espacio, es justamente el tema del pecado original, porque, insisto, es una verdad esencial de la fe. Y sabemos que es importante para que luego, más adelante lo haremos, para que entendamos la realidad de la salvación en Cristo y para que entendamos el porqué del misterio pascual de Cristo, el sacrificio de Cristo. Antes es imprescindible y necesario pues hablar del pecado y hablar de las consecuencias del pecado. No hubiese sido necesario un Salvador si no hubiese un pueblo necesitado de salvación. No hubiese necesidad de un liberador, de un caudillo, si no hubiese un pueblo esclavizado. No hubiese necesidad de la gracia de Dios sin que existiera antes el pecado. Por eso, admitir esta realidad del pecado original, pues nos lleva en consecuencia pues a entender el porqué de la salvación realizada en Cristo. Esta doctrina pues del pecado original es diríamos el reverso, el lado contrario, el lado opuesto a la buena noticia que Jesús vino a predicar. Es, diríamos, la otra cara de la moneda. La Iglesia, que tiene el sentido de Cristo, sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Por eso es tan importante, yo vuelvo sobre el tema, que ahondemos en el tema del pecado original, que es una expresión que solemos manejar en nuestro vocabulario, pero que pocas veces entendemos. Yo a veces he hecho el ejercicio en algunos espacios, sobre todo con niños y jóvenes, o incluso con catequistas, con ya personas adultas que tienen pues un nivel medio de formación cristiana, y hago el ejercicio de preguntar concretamente o de hablar acerca del pecado original, pues esperando encontrar respuestas interesantes y respuestas muy acertadas. Pregunto qué es el pecado original, cómo entenderlo, o incluso le he pedido a ese grupo de personas, de catequistas, digamos, cómo explicar a un grupo de niños, cómo explicar a un grupo de adolescentes y de jóvenes la realidad del pecado original. Y pues me he quedado realmente sorprendido pues al ver cómo ignoramos todavía pues este tema, que insisto es una expresión que está muy en nuestro vocabulario. Hablamos mucho de pecado original, pero desconocemos realmente lo que significa, lo que implica las consecuencias de este pecado. Por eso creo que si nosotros
queremos comprender, queremos entender, entrar en el misterio de Cristo, profundizar cada vez más en el conocimiento del misterio de Cristo, pues es importante y es necesario que entendamos un poco al menos esta realidad del pecado original. Quiero invitarlos, por tanto, nuevamente a que vayamos al texto. El capítulo 3 del libro del Génesis nos relata este episodio triste, oscuro en la historia de la humanidad, la historia del pecado. Este relato del libro del Génesis pues está lleno de imágenes, está lleno de signos. Recordemos que es importante entender pues la intención del escritor sagrado, la intención del autor sagrado, que quiere concretamente revelarnos una realidad a través de ese texto. ¿Y cuál es esa realidad? ¿Qué es una mala decisión del hombre en la que da origen a la historia del pecado? El libro del Génesis es maravilloso en ese sentido por la cantidad de imágenes, de signos que utiliza. Después de, como lo hemos dicho, el relato de la creación, continúan esos signos y esos símbolos en el libro en el relato de la caída. Por ejemplo, el árbol o la serpiente que tienta a Adán y Eva, en fin, todas esas imágenes que nosotros encontramos en el capítulo 3, en el relato de la caída, pues son imágenes que nos ayudan entonces a entender qué es en el corazón del ser humano en el que tiene comienzo la historia del pecado. Esa es una afirmación sumamente importante, esencial a la hora de comprender esta realidad del pecado y sobre todo del pecado original en el que ahorita mismo estamos hablando. ¿En qué consiste esa caída propiamente? Consiste pues en la elección de aquellos que rechazaron de manera radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Así es como el Catecismo de la Iglesia define pues el pecado, como el rechazo radical e irrevocable a Dios y a su reino. Por lo tanto, ese rechazo pues genera ruptura de la armonía. Cuando Adán y Eva, que están en el paraíso, un lugar bellísimo, nos lo imaginamos, o por lo menos es como lo describe el libro del Génesis, donde todo es armonía, donde todo es belleza, cuando esos han pecado, pues luego son expulsados del paraíso. De manera que se rompe la armonía, se rompe, diríamos, la perfección, las relaciones que al principio habían, la relación de Dios con el hombre, perfecta en un primer momento, la relación de el hombre con la naturaleza, en fin, la relación del hombre con sí mismo. Ahí está toda una clase de rupturas que se dan a raíz del primer pecado. ¿Y cuál es la razón? El rechazo irrevocable y radical a Dios y a su proyecto de salvación. Es ahí entonces donde está la realidad del pecado. Y viene otro tema importante que analizar en este punto de la caída del pecado, y es el demonio, el diablo o Satán, como lo queramos llamar. Dirá el Catecismo de la Iglesia que no es más que una criatura. Justamente se habla de Satán, del diablo, como un ángel que también rechazó, que desobedeció a Dios, pero no deja de ser también una simple criatura, que es poderosa, ciertamente por el hecho de ser un espíritu puro, porque es un ángel, pero no deja de ser una criatura. Por lo tanto, no puede impedir que el reino de Dios se edifique. Qué importante eso que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica para que entendamos el poder limitado que tiene el mal y el poder limitado que tiene el enemigo, a quien a veces le damos superpoderes. No, los superpoderes los tiene Dios, que es el que lo ha creado todo. Aún aquel que hoy es enemigo nuestro, aquel que hoy es enemigo del bien y que es creador del mal y que es quien le hace de alguna manera la vida imposible al ser humano, ese también ha sido creado por Dios. Por lo tanto, su poder es limitado, porque solamente Dios es el Todopoderoso. Puede tener, diríamos, mucho poder, por lo menos más que nosotros sí, pero no puede impedir que el reino de Dios se edifique. Y aunque Satán actúa en el mundo por medio del odio, y por odio contra Dios y contra su reino, pues, y aunque genere grandes males,
a nuestra historia, a nuestra persona y aún a nuestra naturaleza física, en cada uno de nosotros Dios actúa con fuerza, porque es Dios quien sigue guiando la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad del espíritu del mal es un misterio, nos dirá el Catecismo de la Iglesia, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Así vamos entonces terminando este podcast de hoy, con el que hemos comenzado el tema del pecado. Digo comenzado porque tendremos todavía que dedicar algunos espacios más a este tema tan interesante. Amigos, gracias a ustedes que han escuchado el podcast, que lo hacen con gusto, a quienes interactúan. No olviden que pueden manifestar sus inquietudes, sus dudas. Luego el padre Carlos Yepes en la Iglesia Católica Responde pues dará respuesta a cada una de sus inquietudes. El Señor les bendiga a todos ustedes y no olvidemos que de la mano del Señor siempre.